Buenas, buenas, bienvenidos a Eudaimonia. Hoy vamos a continuar viendo los sesgos cognitivos, estos errores en nuestra forma de pensar que nos dificultan lograr una buena interpretación de la realidad. Entonces, empecemos con los que vamos a ver hoy. La retrospección color de rosa, o retrospección idílica, es el fenómeno de juzgar el pasado con un sesgo más positivo de lo que se juzga el presente sin que ello esté justificado. Un ejemplo lo encontramos en la frase «los matrimonios de antes eran mejores, ya que la gente se mantenía casada con la misma persona toda su vida». Esto no tiene en cuenta que la gente no solo no podía divorciarse, ya sea por cuestiones legales o por el estigma social que esto tenía, sino que muchas veces ni siquiera elegían con quién casarse, por lo que las personas eran infelices durante mucho tiempo, sino durante todo su matrimonio. Este sesgo también se puede ver cuando la gente critica la globalización o el uso de la tecnología, especialmente las redes sociales, en donde ahondan en los aspectos negativos y subestiman todas las cosas positivas que éstas tienen. En general, casi todo se puede mejorar y sería raro que hubiera algo en lo que no encontráramos ninguna falla o error, que a veces son graves y requieren mucha atención, pero no hay que olvidar los aspectos positivos para que podamos hacer una evaluación justa. El sesgo de status quo es la tendencia de las personas a valorar de forma desproporcionadamente positiva que todo permanezca como está ahora. Se puede ver cómo este sesgo se potencia con la retrospección color de rosa, potenciando las críticas a cualquier cambio que se implementa. Como siempre, es importante analizar cuidadosamente las justificaciones de los argumentos que se presentan antes de catalogarlos como víctimas de este sesgo o el anterior. Este sesgo es el que hace necesario que las organizaciones creen un área o un proyecto específicamente enfocado en la gestión del cambio para mejorar las probabilidades de que las modificaciones que quieren implementar lleguen a buen puerto. El sesgo del superviviente se basa en que para tomar una decisión nos concentramos en las personas o cosas que lograron sobrevivir a un determinado proceso y dejamos de lado o subestimamos a los que no lo hicieron. El ejemplo más popular de este sesgo es el análisis de en qué parte de un avión de guerra es mejor aumentar la protección contra las balas. Al ver que la mayoría de los impactos de bala de los aviones que volvían de las batallas se concentraban en las alas y la cola, se podría haber pensado que este era el mejor lugar a reforzar. Sin embargo, esto no tenía en cuenta que los aviones que recibían impactos en la cabina del piloto o el motor ni siquiera volvían para ser analizados, ya que obviamente los derribaban, por lo que en realidad estos lugares eran los mejores para reforzar sus protecciones. Otro ejemplo se puede ver cuando se comenta que ciertos multimillonarios no terminaron sus estudios secundarios o universitarios e igualmente lograron sus fortunas, y hasta quizás se recomienda no terminar los estudios basándose en eso. Esto no tiene en cuenta que las probabilidades de conseguir una mayor remuneración y un mejor nivel de vida aumentan con el nivel de estudios. El sesgo de riesgo cero es la tendencia a reducir a cero un riesgo poco probable en lugar de buscar minimizar otro riesgo que tiene una mayor probabilidad. Muchos comerciantes hacen uso de este sesgo que tenemos al hacernos comprar una garantía extendida o algo de ese estilo. En lugar de invertir ese dinero en algo que nos es mucho más útil o más necesario, nos vemos influenciados a minimizar la probabilidad de ocurrencia de algo que de por sí ya tenía muy pocas posibilidades de afectarnos. El efecto marco hace referencia a que las personas suelen modificar la forma de responder a una pregunta o al planteamiento de un problema dependiendo de cómo se presenta la información relacionada. Especialmente se ve una diferencia si se hace énfasis en las ganancias o en las pérdidas cuando se presentan los datos relacionados a una decisión a tomar. Por ejemplo, nuestra mente no reacciona de la misma manera si se nos ofrece un medicamento diciéndonos: si tomas esto, tienes un 80% de probabilidades de recuperarte de tu enfermedad. Así nos dicen: si tomas esto, tienes un 20% de probabilidades de morir de tu enfermedad. Si bien la tasa de éxito del medicamento es la misma en ambos casos, como la primera frase hace énfasis en el aspecto positivo, esta tiene una mayor probabilidad de aceptación por parte del paciente. Otro caso también lo podemos observar en los comercios, que en lugar de decir que un producto tiene el 90% del precio original, nos dicen que tiene un 10% de descuento.
En el primer caso, vemos un número muy grande asociado al precio original, por lo que es más probable que pensemos es casi lo mismo que el precio normal, mientras que en el segundo caso se hace énfasis en cuánto estamos dejando de gastar, por lo que tiene un mejor impacto para el análisis que hace nuestro cerebro. El sesgo de estereotipo es la tendencia a atribuir a un individuo las características generales que correcta o incorrectamente se atribuyen al grupo al que por alguna razón lo asociamos. Un ejemplo se podría ver cuando alguien asume que porque un hombre dice profesar el Islam, entonces debe tener 3 esposas que van cubiertas de pies a cabeza, quiere matar a cualquiera que dibuje a Mahoma y está en contra del casamiento entre parejas del mismo sexo. Claramente, todas las personas de cierta ideología no son homogéneas y hay una gran variación dentro de la misma, por lo que siempre hay que preguntar y consultar y hablar antes de juzgar. La homogeneidad relativa al exogrupo es la tendencia a ver a los miembros de grupos diferentes al propio más parecidos entre ellos de lo que en realidad son, mientras que a los miembros del propio grupo se los ve como más variados y con más diferencias entre sí. Este sesgo está muy relacionado al sesgo de estereotipo. El mismo lo podemos encontrar en frases como todos los hombres siempre hacen tal cosa o todas las mujeres siempre hacen tal otra. También se puede ver entre los simpatizantes de algún equipo que pueden reconocer que tienen algún jugador conflictivo entre sus filas, dentro de toda la variación de personalidades que tienen, pero cuando hablan de los jugadores de un equipo rival, los ven a todos con una connotación igual de negativa. El efecto placebo creo que es muy conocido por todos, y se basa en la percepción de haber mejorado una condición o dolencia por el convencimiento de la persona de que un tratamiento funciona, cuando en realidad el tratamiento no tiene ningún efecto biológico comprobado. Un ejemplo de este efecto se puede observar cuando convencemos a alguien de oler la fragancia que desprende un cierto líquido embotellado, diciéndole que le va a solucionar sus problemas. Como la persona se convence de que esto funciona, puede que la dolencia que estaba sufriendo se vea solucionada, o al menos aminorada. Esto siempre para problemas menores o para condiciones que tienen un fuerte componente psicológico. No es que a un amputado le va a volver a crecer el brazo o una pierna, ni que un paciente con cáncer se vaya a curar con estos pensamientos positivos. Y hablando del efecto de los pensamientos positivos, para un enfoque realista sobre este tema, les dejo en la descripción el link a un video del canal de Wandering Tati que me parece genial. Tiene subtítulos en español en caso de que no sepan inglés. El efecto IKEA es la tendencia de las personas a dar un valor desproporcionadamente alto a las cosas en las que han participado en su creación o fabricación. Este efecto obtiene su nombre por la famosa tienda que tiene artículos del hogar como mesas, sillas y demás que vienen desarmados y uno tiene que confeccionar por su cuenta. Esto no se da únicamente en algo que uno arme, sino en cualquier cosa en la que tengamos que invertir una buena cuota de esfuerzo y dedicación. Por ejemplo, si ayudamos a un amigo a estudiar para un examen y éste lo aprueba, probablemente nos sintamos más orgullosos por él por ese resultado que por cualquier otro examen que nos haya contado antes que aprobó. El efecto Ben Franklin se basa en un fenómeno psicológico en el que nuestra percepción sobre otra persona se ve afectada cuando le hacemos un favor. El origen del nombre de este efecto se basa en una anécdota que la verdad que no sé si será cierta, en la que Ben Franklin tenía un acérrimo opositor que se mostraba abiertamente opuesto a sus presentaciones. Con la intención de cambiar esta percepción, Ben le pidió un favor, que le prestara un libro muy raro que tenía en su biblioteca. Esta persona se sintió halagada por esta petición y luego terminó entablando una buena amistad con Franklin. Un ejemplo de este sesgo se podría dar cuando en el trabajo nos hacen ayudar a otra persona a realizar cierta tarea y teníamos una percepción sumamente negativa de esta, pero luego de trabajar con ella, nuestras ideas sobre esa persona mejoran sustancialmente. Claramente puede haber una gran variedad de factores que influyen en este efecto. Uno puede ser que vemos la vulnerabilidad del otro, por lo que tendemos a ser más compasivos e interpretar nuestras interacciones en una luz más favorable. Otra puede ser que nuestro cerebro trata de solucionar la incompatibilidad entre dos ideas, una que no soportamos a la otra persona y la otra que la estamos ayudando,
modificando nuestra percepción de la gente para que ayudarla deje de ser algo contradictorio. El efecto espectador dice que es menos probable que un individuo se acerque a ayudar a una víctima o que sea quien solucione el problema que es evidente para todos los presentes, mientras más personas se encuentren a su alrededor. Un ejemplo se puede ver cuando mucha gente presencia un accidente y todos piensan que los demás ya han llamado a la policía y a los servicios de emergencia, por lo que nadie lo hace y se demora mucho más que estos lleguen al lugar. Otro caso menos grave podría ser el de varias personas que están cocinando juntas y ponen unos huevos a hervir. Al estar juntos, cada persona piensa que alguna de las otras está controlando que los mismos no se pasen, y a fin de cuentas nadie lo hace, por lo que los mismos terminan explotando. Créanme que limpiar unos huevos explotados por toda la cocina no tiene ninguna gracia. Es importante para evitar caer víctimas de este efecto que cuando pensemos en que hay que hacer algo, preguntar a los demás si alguien lo ha hecho ya y hacerlo nosotros en caso contrario. De esta forma podemos asegurarnos que la tarea no quede sin ejecutarse. Los falsos recuerdos se presentan cuando, como dicen las palabras, recordamos como verdaderos eventos que no sucedieron o que soñamos o que nos relataron. El problema parece estar en parte en la forma que tiene nuestro cerebro para fijar los recuerdos, en el que cada vez que recordamos algo, un cierto camino de conexiones se forma entre nuestras neuronas. Si recordamos mal algún detalle, ese camino particular de conexiones igualmente se ve reforzado, por lo que las próximas veces también recordaremos mal ese detalle, pero vamos a estar cada vez más seguros de que el mismo es correcto. Lo mismo sucede cuando es algo más que un detalle lo que recordamos. Por ejemplo, uno de nuestros padres nos puede preguntar si recordamos cierto evento de nuestra infancia, del que originalmente nosotros no teníamos la más mínima recolección, pero luego de que nos lo informen a detalle, empecemos a pensar que lo recordamos. Puede que efectivamente descubramos algún recuerdo del mismo, pero es muy probable que nuestro cerebro rellene los huecos con cosas que imaginamos o soñamos y seamos incapaces de diferenciar lo real de lo que creamos con nuestra mente. Esto es de vital importancia en el testimonio de testigos, en donde también hay que considerar el efecto marco, teniendo en cuenta que la forma en que nos preguntan algo influye en el recuerdo que podemos tener sobre eso. Si por ejemplo nos preguntan ¿a qué velocidad estima que iba el autobús cuando tuvo el accidente?, o nos preguntan ¿a qué velocidad estima que se desplazaba el autobús al momento del impacto que destruyó la pared?, las palabras utilizadas en el segundo caso probablemente hagan que la velocidad que indiquemos sea mayor que en el primer caso. Ni hablar que quizás modifiquemos nuestra percepción del evento por lo que soñamos luego sobre el mismo o por los testimonios de otras personas sobre el mismo evento u otros similares. Es por todo esto, además de que los testigos pueden llegar a mentir, por lo que los testimonios de testigos no deberían ser utilizados como evidencia en sí misma, sino como indicios para encontrar evidencia fiable y consistente. La pareidolia es un sesgo perceptivo en donde tendemos a ver una forma reconocible en algo que en realidad es aleatorio y o difuso. Este sesgo es el que hace que a veces pensemos que vemos caras o figuras en las nubes u otros objetos, cuando en realidad no hay nada ahí. Un ejemplo es el de ver una imagen religiosa en una tostada o en una mancha en la pared. La principal hipótesis sobre por qué se desarrolló este fenómeno es que representa una ventaja evolutiva poder reconocer la forma de una figura o una cara a partir de una imagen difusa. Si hay algo que podría ser un enemigo cerca, es mejor que el cerebro dispare una falsa alarma para alertarnos de un posible peligro y así sobrevivir, a pasarlo por alto por no estar del todo claro y terminar muertos. Los sesgos pesimistas y optimistas son las tendencias a ver las cosas de forma desproporcionadamente negativa o positiva. Ser un poco pesimista u optimista puede ser algo positivo al hacer que seamos más cautelosos en algunas situaciones o quizá que arriesguemos un poco más en otras, pero en estos sesgos estamos hablando de ser de esa forma en un grado desproporcionado. Puede que, por ejemplo, alguien decida no presentarse un examen porque crea que sí o sí le va a ir mal y va a desaprobar, cuando en realidad había estudiado lo suficiente y no perdía nada por presentarse. O en el otro extremo,
que alguien subestime el peligro de un virus nuevo al decir el sistema inmune natural del cuerpo sirve justamente para estos casos, cuando ha habido y hay infinidad de virus y bacterias que matan incluso a los que parecen relativamente más sanos. Y eso es todo por hoy. ¿Se te ocurren más ejemplos de estos sesgos? Déjamelo saber en los comentarios. Si les parecen interesantes estos videos, se pueden suscribir al canal y darle clic al like y a la campanita para mantenerse actualizados de futuros videos. Que la humanidad siga mejorando. Hasta la próxima.